Epílogo. Unos meses después el calor yacía espeso en el aire, el sol abrasador. El verano estaba resultando caluroso y húmedo con poca o ninguna lluvia. Harrison resolvió esto teniendo al menos 3 o 4 de sus hijos cerca cuando estaba afuera. Los dementores eran fríos por naturaleza y enfriaban el aire a su alrededor, por lo que aún no sabía la razón, y estaban muy felices de estar cerca de él para refrescarlo. «Eres raro», comentó Harry. «Ahora, por favor, haz una piscina». Después de que Harry explicara qué era exactamente una piscina, Harrison hizo una y Harry se negó a dejarla excepto por la noche. Más o menos. Alguien, posiblemente Severus, lo arrastró cuando trató de dormir allí. Ese mismo día, Lucky estaba aprendiendo a nadar con Elise y Joanne como maestras. Les gustó la piscina casi tanto como a los niños. Como el calor aparentemente no era bueno para los niños pequeños, Ángel estaba adentro, lejos del sol, con Severus como niñera. El título sonaba muy extraño, pero al menos se mantuvo al día con los rumores de que en realidad era un vampiro, incapaz de soportar el sol. Harrison se había ofrecido a darle un juego de colmillos falsos para cuando regresara como profesor de pociones en Hogwarts, y Severus no había dicho que no. Pero por ahora Harrison no quería hacer nada. Los veranos no solían ser tan calurosos, ¿verdad?, dijo una vez que Lucian se acercó. No pueden haber sido. Es bastante normal hoy en día. Has pasado demasiados veranos encerrado en una celda subterránea. Al menos no había maldito calor ahí abajo. Los dementores se acercaron mientras Harrison se abanicaba. Lucian se sentó junto a Harrison, a la sombra, y dijo: «¿Por qué no usas un hechizo refrescante, maestro?» «No soy bueno con ese tipo de hechizos, ¿lo sabes?», dijo Harrison. «Es un poco vergonzoso, de verdad. Puedo mover una montaña, sin problemas, pero pídeme que haga levitar una cuchara, Merlín, la magia es complicada a veces». «¿Puedes levitar cosas, maestro? ¿Alguna vez me has visto levitar una cuchara, Lucian?» Lucian pensó en esto mientras Harrison intentaba ponerse más cómodo. «No», tuvo que admitir. «Bueno, no quedó mucho de la cuchara después de que lo intenté, para ser honesto». Nuestro gran maestro, derrotado al intentar levitar una cuchara. ¿Sabes? Puedo escuchar la risa en esas palabras. «Oh, Voldemort está aquí. Ese hombre nunca deja de trabajar». «No, no creo que lo haga», dijo Lucian. «Al menos no se encontró con Harry esta vez». Ese fue un silencio incómodo en el que me encontré. Había sucedido no mucho después de la batalla final que finalmente acabó con Dumbledore y la mayor parte de su orden. Harrison había estado en las mazmorras preparando tripas, por alguna razón que ahora no recordaba, y nadie más había estado en el pasillo cuando llegó Voldemort. Bueno, nadie más que Harry. Harrison había llegado 10 minutos más tarde a una tensión que podía superar. Para hacer que esa tensión desapareciera, había tomado una decisión quizás un poco estúpida y pintó rayas en las mejillas de Harry con la sangre en sus dedos, haciendo que el adolescente gritara de rabia. Terminaron teniendo una pelea física que hizo resoplar a Voldemort y la tensión desapareció. Harry todavía desconfiaba del Señor Oscuro, pero se las arreglaron para saludarse cortésmente antes de que uno de ellos huyera de la habitación o el pasillo en el que se encontraron. Voldemort se acercó a ellos, mirando la piscina antes de enfocarse en Harrison con sus dementores. Uno de ellos sostenía una mano podrida en su cuello para enfriar la piel. Voldemort se volvió hacia Lucian y dijo: «Cuando los convirtió en sus sirvientes, les entregó su cordura, ¿no es así?» «Oye», protestó Harrison. «A veces, me inclino a creer eso», dijo Lucian. «Hey. ¿Quieres algo de beber, Voldemort?» Luciano continuó.
Y Ugraine ya se ofreció y está en camino. Supongo que no lo envenenará. No, eso es lo que hace el maestro. Una vez. Harrison protestó. Lo hice una vez, y fue con mi propia bebida. Muy bien, ahora, sube, sube. Los dementores se alejaron, pasando a Voldemort y deslizándose en la oscuridad de la mansión. Pero uno se quedó atrás, respirando en el cuello de Harrison. Harrison se quitó la túnica, se arremangó y en algún momento dejó sus zapatos para que alguien más los recogiera antes o después de tropezar con ellos. ¿Estás aquí en un descanso o ya terminaste el trabajo del día? Se preguntó Harrison. ¿Todavía no vas a convertirte en el director de Hogwarts? ¿Eso otra vez? Te lo he dicho, el papeleo y no suelo estar de acuerdo. Prendo fuego al papeleo. Me ofende. Es imposible, le dijo Voldemort a Lucian. Debería nombrarte director para castigarlo. No te llevarás a Lucian. Maestro, no tengo las calificaciones para convertirme en director de todos modos, le dijo Lucian a Harrison. ¿Estás aquí por la situación del director? Sí, y para tomar un descanso. Si hubiera comenzado con otro juego de papeleo, podría haber seguido tu ejemplo y haberlo incendiado. Y Ugraine vino con la bebida de Voldemort y luego se fue a la piscina. ¿Nueva instalación? Se preguntó el señor oscuro. Sí, Harry me dijo cómo deberían verse y todo eso. ¿Has vivido en esta época una vez antes, y no recuerdas las piscinas? Sabía lo que eran, pero no había estado en uno antes. Voldemort ahora conocía una versión corta del pasado de Harrison como Harry Potter. Enloquecer era un eufemismo y Harrison estaba bastante seguro de que el señor oscuro nunca antes había estado tan cerca de desmayarse. Después de eso, casi hizo que Harrison se desmayara al hacerle unas 500 preguntas y no dejar que Harrison respirara entre las respuestas. Luego hizo 500 preguntas más mientras miraba, antes de declarar que todo el día estaba loco y se fue a casa a acostarse en una habitación oscura. Regresó al día siguiente y exigió saber cómo fue ver morir a Dumbledore 2 veces. Después de eso, solicitó ver los recuerdos de la vida de Harrison cuando era adolescente, pero a medida que seguía volviendo a cómo Harrison podía viajar en el tiempo y también ir a una dimensión completamente diferente, Harrison lo detuvo antes de que tuviera que irse y acostarse en un cuarto oscuro. Todo el asunto me indujo a un dolor de cabeza, para ser honesto. Les había tomado algunos días superar todo el asunto, y ahora Voldemort trataba el pasado de Harrison como un lugar muy jodido que nunca deberían tocar, ni siquiera con un poste de 3 metros. No impidió que Voldemort rondara el tema de vez en cuando. Pero viviste en este tipo de tiempo, enfatizó Voldemort, todavía en la piscina. No he vivido entre muggles desde que tenía 17 años y todavía sé lo que es una piscina. Eso fue mucho tiempo para mí, respondió Harrison. Pero siempre ha habido piscinas. O piscinas de agua, en un espacio construido por el hombre. Aún no lo recuerdo. Solo tienes mala memoria, le dijo Lucian. Eres tan viejo como yo, así que cállate, espetó Harrison. Bueno, debes habernos hecho con mejor memoria que tú. Lucian, cállate. Voldemort resopló y se recostó, sorbiendo su bebida. Se quedaron en silencio por un rato. Se ve feliz, dijo Voldemort al fin, señalando a Harry cuando Harrison hizo un sonido de interrogación. A pesar de perder a sus 2 padres. Es fuerte, dijo Harrison. ¿Él no odia a Severus por matarlos? No. Pensé que lo haría, por un momento, pero no lo hace. Lily podría haberse salvado, pero decidió no dejar que eso sucediera. A Severus le dolió matarla. Aparentemente eran muy buenos amigos antes de que yo llegó. Eso escuché.
¿Por qué no se dio por vencida? ¿Por qué Lily Potter no se rindió? Dijo Harrison, riendo. Ella nunca podría aceptar nuestro lado como algo más que pura maldad, y estaba en su derecho. Así como yo tengo mi derecho a pensar que es una completa idiota. Era tan repugnantemente terca. Ella no había caído sin luchar. Ella siguió en ello. Harrison había visto los recuerdos de Severus y sabía que Severus la había matado para evitar más problemas. Perdonarla en la batalla final no habría hecho que Lily se rindiera. Simplemente les habría dado más problemas. Pero tú no la mataste, señaló Voldemort. No, no lo hice. Incluso la dejé ir más de una vez. Razones sentimentales, tal vez. Ella era mi madre después de todo. Severus la conocía desde que era un niño y aún así la mató. Para ser honesto, si él no lo hubiera hecho, probablemente yo lo habría hecho eventualmente. El sentimentalismo solo dura un tiempo, especialmente con las personas molestas. Harrison pensó un poco en sus acciones. Además, burlarse de los padres es divertido. Lo he estado haciendo durante mucho tiempo. Eres una persona horrible, concluyó Voldemort. Y yo también. Saludos por eso. El almuerzo se sirvió afuera y Harrison comenzaba a creer que la mayoría de sus sirvientes preferirían seguir el ejemplo de Harry y dormir en la piscina por la noche. Ya estaban más o menos pasando su tiempo afuera en la sombra. La mansión debería ser bastante genial teniendo en cuenta que estaba hecha de piedra, pero tal vez Harrison la había jodido al construirla. El único lugar realmente genial eran las mazmorras y nadie más que Harrison y Severus querían estar allí por un período prolongado de tiempo. Elise tuvo el descaro de llamarlo sombrío. La habitación de Harrison estaba fría, pero eso fue porque invitó a los dementores a entrar mientras dormía. Sus sirvientes no querían a ningún dementor, a veces literalmente respirando sobre sus cuellos. Aparentemente, los sonidos que hacían provocaban pesadillas, lo que Harrison tuvo que recordarles a sus sirvientes era el objetivo principal de crear dementores. Eso, y matar gente. Bueno, no estrictamente matarlos sino sacarlos del plano de la existencia normal. Harry salió de la piscina por la comida y se sentó junto a Harrison. Voldemort, quien optó por comer antes de volver al trabajo, se puso rígido un poco y cuando Harry lo notó, él también. Pero la tensión de la escalada fue rota por una inconsciente Lucky que se estrelló contra las piernas de Harrison, rebotó y luego decidió escalarlo, usando su ropa para sostenerse. Disculpe, dijo Harrison, hemos hablado de esto. No soy un escalador, ¿recuerdas? ¿Árbol entonces? Ella intentó. No, no es un árbol, mi piel es definitivamente demasiado suave para ser corteza. Lucky se rió de eso y luego lo abrazó alrededor del pecho. Los brazos de Harrison estaban levantados y miró a Harry alarmado. No sé qué hacer ahora, le susurró al adolescente. Solo devuélvele el abrazo, bicho raro, respondió Harry. Eso es todo lo que ella quiere en este momento. ¿Qué quieres decir con ahora mismo? Dijo Harrison. Oh, me divertiré viéndote criarlos, dijo Harry. Te envolverán completamente alrededor de sus pequeños dedos. Eso suena bastante imposible, mi columna vertebral no se dobla tan bien. ¿O quieres decir que me la romperán? Eres tan raro, ¿sabes a lo que me refiero? Sin embargo, puedo ver qué sucederá, agregó Voldemort. No te tienen miedo, ni siquiera lo han tenido desde el principio, y no tratas de asustarlos. No sé nada sobre criar niños. Harrison siseó. Deje de lamentarse, maestro, no son tan difíciles, dijo Elise. Además, si no querías uno, ciertamente no deberías haber elegido dos de ellos.
Harrison cedió, porque por supuesto que lo hacía cuando se trataba de esos pequeños cretinos, y empujó a Lucky a una mejor posición para que pudiera probar los sándwiches que habían preparado. Todo era muy doméstico, pero Harrison se lo quitó de la cabeza por ahora. Severus sacó a Ángel. No haber sol tampoco era bueno, y Bugraine y Joanne felizmente la tomaron de los brazos de Severus. Sobreviví cientos de años sin sol, les dijo Harrison. Y mira cómo te quedó, maestro, respondió Elise. Quiero decir, entiendo tu punto, pero no creo que tenga nada que ver con el sol. ¿Cientos de años? Lucky dijo. Eres viejo. Por supuesto que lo soy, le dijo Harrison. Soy viejo y malvado y me comeré todos los sándwiches si no comes bien. Ese sería el día, murmuró Elise cuando Lucky dijo. Quiero helado. Mala suerte, también comeré eso. No, no puedes. Si comes bien, puedes tomar un poco de helado. Lucky comenzó a comer adecuadamente, bebiendo el jugo que Harry le entregó. Voldemort observó por un momento antes de decir. Esta es una situación tan extraña, incluso le estás limpiando la cara. Claro, sé que ya no les doy mucho miedo a ti ni a mis sirvientes, pero puedo hacer una excepción. ¿Te gustaría que te partieran la lengua en dos o te la quitaran por completo? Voldemort fue muy educado y no se rió en su cara. Harrison fue muy educado y solo le arrojó un cuchillo, lo que le dio tiempo suficiente para desviarlo. Oh, Harrison rara vez encontraba tiempo para sí mismo hoy en día, lo que era una diferencia sorprendente de cómo era su vida antes. En la celda, fue castigado por la soledad y antes de eso, a menudo eligió la soledad. Eso y los dementores, pero ellos preferían la paz y la tranquilidad, así que no había mucha diferencia con estar solos. Ahora podía correr por toda Europa y estar seguro de que alguien lo perseguía. Probablemente Lise, porque estaba acostumbrada a perseguir a la gente. La necesidad de los sirvientes de protegerlo era algo que Harrison estaba aprendiendo a aceptar, e incluso desear. Era lo suficientemente fuerte por sí mismo, simplemente estúpido y sin protegerse adecuadamente, pero quería estar protegido un poco. Como cuando era un adolescente, había querido estar protegido. La gente lo había hecho antes de que lo encarcelaran como Harry Potter. Tirado y descartado, excepto para una persona. Todos menos George lo habían abandonado. Si Fred hubiera sobrevivido a la última batalla, Harrison habría tenido dos amigos. Pero, de nuevo, siempre estuvo destinado a llegar a esta dimensión. Siempre estuvo destinado a perder a George. Siempre estuvo destinado a convertirse en el señor de la pesadilla. Harrison se apoyó en la barandilla del balcón conectado a su dormitorio y miró hacia el cielo oscuro. No podía dormir. Era un problema recurrente, pero ahora mismo sentía que había pasado tanto tiempo durmiendo en esa celda oscura que no quería dormir. Así que en vez de dormir pensó en George Weasley. No es el George de esta dimensión. Él estaba dormido, en la cama junto a su hermano, ambos probablemente soñando qué bromas deberían planear para la gente. Otras personas, no Harrison. Harrison no se había vuelto tan suave como para permitir bromas. Lo habían intentado, pero se enteraron de que el señor de la pesadilla sabía cómo bromear con la gente, y lo hacía bien. De todos modos, esta noche estaba pensando en George, que venía a Azkaban tan a menudo como podía. El que jugaba al ajedrez Muggle con Harrison y el que luchaba por él. El que finalmente logró hacer las cosas bien y sacar a Harrison de la cárcel. El que Harrison había cuidado y luego olvidado. Harrison comenzó a contar las estrellas y luego suspiró.
No había forma de cambiar las cosas que habían sucedido, pero solo le quedaron recuerdos de George, y luego incluso olvidó toda su existencia. Lo llevó a convertirse en el señor de la pesadilla, pero también lo dejó incapaz de recordar cómo era cuidar a alguien. Maestro, ¿estás bien? Harrison se volvió para ver a Lucian de pie en la puerta de la habitación. Solo estoy pensando en un viejo amigo, respondió Harrison. Oh joven, dependiendo de cuánto dolor de cabeza le gustaría tener antes de acostarse. ¿Qué quieres decir, maestro? Dijo Lucian, frunciendo el ceño. Oh, ¿quieres un dolor de cabeza? No. Entonces quieres que tenga dolor de cabeza. No, maestro. Entonces dejémoslo así. Un viejo amigo y uno joven. De cualquier manera, ahora se ha ido. Así que el maestro en realidad tenía un amigo. Sí, lo hice. Fui terrible al final. Lo olvidé durante mucho tiempo. Harrison caminó de regreso a la cama, apoyándose contra la cabecera mientras estiraba las piernas. Lucian se movió para cerrar la puerta del balcón. Déjalos abiertos, Lucian. Ven aquí. Niños, los dementores se animaron y los ojos de Harrison se movieron hacia la capa que había convertido en su hogar. Uno por uno desaparecieron en la capa y Lucian se sentó en la cama. No tenías que retirarlo solo por mí, dijo. Lo sé, pero lo hice de todos modos. ¿O quieres volver a dormir? Lucian tarareó y luego se acostó en la cama. Me refiero a tu propia cama. Estoy bastante cómodo aquí, maestro, solo finja que no existo. Bastante difícil, considerando que no voy a dormir. Deberías, dijo Lucian. Escuché que criar niños es un proceso bastante agotador. Ya veo, dijo Harrison. Entonces, ¿por qué tengo dos? Bueno, son bastante adorables. No los elegí porque fueran adorables. Entonces no pensó en nada, maestro, porque tiene tendencia a hacer eso. Eso era cierto. Realmente no pensó en el futuro. Honestamente, rara vez lo había hecho desde que era un niño. Harrison gimió y se deslizó sobre la cama para poder enfrentar a Lucian. Lucian le devolvió la mirada. ¿Sigo siendo el hombre de las pesadillas? Preguntó. ¿O simplemente un idiota? Un poco de ambos, maestro. Un poco de ambos. Supongo que eso es mejor que ser solo un idiota. Uno de los dementores se asomó desde debajo de la cama detrás de Lucian. Harrison no dijo nada. Se acercó y sopló justo en el oído de Lucian, haciéndolo chillar. Maestro. Eso fue un poco malvado, pensó Harrison. Pero así es como era. Un poco de un hombre de pesadilla. Fin.